Hola, en este vídeo vamos a mirar de calcular la acción clásica para, para 4 osciladores conectados con 3 muelles. Entonces, lo tengo aquí dibujado. Cada uno de estos muelles, por simplicidad, pues va a tener una masa igual que la otra, o sea, las masas van a ser iguales, ya digo, por simplicidad, y las constantes elásticas también van a ser iguales. Entonces, como ya hemos hecho en los otros vídeos con más detalle, ahora voy a ir un pelín más al grano y solo, digamos, haré hincapié en lo nuevo, ¿no? en lo que se añada nuevo. Entonces, vamos a coger aquí del archivo de fórmulas, vamos a coger esta y vamos a decir, a ver, vamos a preguntarnos cuál es el lagrangiano de esta cosa. A ver, digamos, en principio, bueno, voy a poner esto grande. Vamos a ver, vamos a centrarnos en esto de aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos el término de energía cinética menos el término de energía potencial. Entonces, ¿la energía cinética qué es? Pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Recordemos que esto x punto es la velocidad. La j se refiere a un índice que va de 1 a 4, que básicamente pues quiere decir que cuando j sea igual a 1 estaremos hablando de esa partícula, j igual a 2, j igual a 3 y j igual a 4. Entonces esto es una forma resumida de poner una suma, vamos. Lo mismo aquí, entonces aquí la suma va desde 1 hasta 3 porque aquí vamos a hablar de las interacciones, es decir, de los muelles. Como tenemos un muelle, dos muelles y tres muelles, pues lógico que aquí haya un 3 porque solo hay 3 muelles. Y esto en principio es más o menos lo mismo que hemos hecho en otros vídeos, que es un medio de la constante elástica por la diferencia de desplazamientos al cuadrado. Entonces, para estar seguros de que efectivamente es esta, pues hacemos el método de prueba, digamos, ¿no? Bueno, por cierto, aquí lo tengo más explícito. ¿Vale? Aquí he puesto exactamente lo que significa esto, que es todo esto de aquí. Vale. ¿Cómo podemos saber si lo hemos hecho bien o no? Pues derivando. Si derivamos, o sea, si esto es lo que habíamos llamado v. Entonces, si esto, por ejemplo, lo derivamos con respecto de x1 y le cambiamos el signo, esto es la fuerza que siente el objeto 1. Si lo derivamos con respecto de 2, tendremos la fuerza que siente el 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si lo calculamos, ya lo tengo aquí hecho, nos da esto. Muy bien. Entonces esto es lo que acabo de decir, la derivada parcial con respecto de cada una de las variables. Y aquí vemos que solo hay un término. ¿Por qué? Pues porque x1 solo está aquí, no está en ningún otro sitio más. ¿Vale? No está ni aquí ni aquí, por lo tanto solo hay un término. Por cierto, este menos no lo tengamos en cuenta. Insisto que esto... o sea, perdón. Esto de aquí, sin incluir el menos, es el potencial. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si derivamos esto con respecto de x, 1, pues tendremos esta expresión, y el menos es este menos que aparece aquí. Vale. En los términos, en las partículas 2 y 3, aparte de aparecer, digamos, su término natural, también aparecen estos que tienen que ver con los muelles que tenemos a ambos lados de la partícula 2 y la partícula 3. La partícula 2 tiene un muelle a la izquierda y un muelle a la derecha. Es por eso que salen más términos. Bueno, esto ya digo, es un recordatorio de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que lo voy a hacer para, en el caso, 4 partículas. Vale, estas son las ecuaciones
son correctas, se puede comprobar que es correcto, por lo tanto hemos acertado con este potencial. Muy bien. ¿Dónde viene la novedad ahora? O sea, ¿cuál es la novedad con respecto a otros vídeos? Pues la novedad consiste en lo siguiente. En expresar el lagrangiano de esta manera. Esta es la novedad. Si os fijáis, el término de energía cinética se queda igual y el término de energía potencial lo reexpreso de esta manera. ¿Cómo sé que está bien esto? Bueno, pues para saberlo, lo que tendría que hacer es multiplicar esta matriz por este vector y el resultado multiplicarlo por este. Y en teoría debería dar esto de aquí. Esto de aquí que está en azul. Y efectivamente lo da. Lo podéis comprobar en casa. Si queréis os digo cómo se empieza a calcular las cosas por si alguien no se acuerda de multiplicar. Lo que hay que hacer para multiplicar esta matriz por este vector es este número por este número más este número por este número, este por este y este por este. O sea que en concreto eso daría pues x1 menos x2 porque estos son 0. Vale, esto iría en la primera columna, perdón, en la primera fila. Luego tenemos que hacer menos 1 por x1, 2 por x2, menos 1 por x3 y 0 por x4. Y esto daría, bueno, me va a caber, pero bueno, menos x1 más 2x2 menos x3, etc. Así, con esto tendríamos también la otra fila y la otra fila, y el resultado lo tendríamos que multiplicar por lo que hay aquí, que es x1, x2, x3 y x4. ¿Y esto cómo sería? Pues haríamos este señor por todo esto, más este señor por todo esto, este señor por esto y este señor por esto. ¿Vale? Luego lo multiplicaríamos por menos k medios y tendríamos justo el potencial del que hemos partido, este que está en azul. ¿Vale? Lo podéis comprobar en casa, es bueno que lo comprobéis y bueno, en este momento pues os lo creéis y ya está, que va a dar eso. Yo también lo he comprobado, espero que no me haya equivocado. Entonces vamos a trabajar ahora con esta, o sea, vamos a pensar qué vamos a hacer con esta matriz. O sea, esta matriz no es diagonal. Perfecto. Entonces, si esta matriz fuera diagonal, es decir, que solo tuviera números en la diagonal, pero en el resto fuera 0, esta expresión de aquí saldría de la forma, pues x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado, y quizá si por ejemplo aquí en vez de haber un 1 pues hubiera un 2, pues aquí aparecería un 2. Y si aquí apareciera un 3, pues aquí habría un 3. Pero si fuera diagonal, solo aparecerían términos de estos y no aparecerían términos cruzados. Pero como efectivamente no es diagonal, aparecen términos cruzados. ¿Y qué problema hay que aparezcan términos cruzados? Pues el problema es que no podemos utilizar las fórmulas que hemos encontrado en capítulos anteriores para osciladores de una sola partícula, digamos, ¿no? Porque lo que queremos, no nos olvidemos, lo que queremos es transformar un problema de muchas partículas, por ejemplo 4, a 4 problemas de una sola partícula y utilizar las fórmulas que tenemos de antes. Por supuesto, esto no siempre es posible, pero en el caso de los osciladores sí. Entonces es cuando recuperamos lo que hemos hecho en otros vídeos y decimos, oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a interpretar como que estamos en este caso concreto, en R4. Bueno, un segundo que aquí hay mucho jaleo. A ver si puedo borrar algo. Perfecto. Pues vamos a interpretar que estamos en R4. ¿Qué es R4?
Bueno, R4 es un espacio vectorial y con sus propiedades, bla, 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 pero para esto que estamos haciendo solo nos basta con saber que son, digamos, conjuntos, o sea, n plus me parece que le llaman los matemáticos, pero bueno, básicamente es que tenemos un número real, un número real, un número real y otro número real, puestos en forma de vector. Vale, podemos pensarlo que es así. Evidentemente esto es un poquito más complicado que esto, pero se puede demostrar que las matrices, con las operaciones normales y corrientes de las matrices, forman un espacio vectorial. Bueno, de hecho forman más que un espacio vectorial. Pero bueno, ahora esto no es el tema en cuestión. Pero sí que es importante que os creáis que se puede interpretar como un espacio vectorial de vectores en 4 dimensiones. Por lo tanto, si es un espacio vectorial, tiene sentido hablar de qué, que es lo que a mí me interesa. Tiene sentido hablar de la base. Y cuando digo la base me refiero a las bases, porque en general un espacio vectorial tiene infinitas bases. Pero cuando digo base a secas y no digo nada, pues me estoy refiriendo a la base canónica. Y cuando uno de la nada, en un problema concreto, saca a relucir R4, espacio vectorial, matrices y tal, pues parte como si estuviera en la base canónica. Hay una razón profunda para esto, pero otro día lo diré. Porque siempre partimos de la base canónica. Pero es más filosófico que otra cosa, así que no lo voy a decir ahora. Lo importante es que interpretamos que esta matriz está en la base canónica, que estos señores también están en la base canónica, y vamos a buscar una base nueva, le voy a llamar B, por ejemplo, una base B, que le llamaré, o sea que a los vectores les voy a llamar B1, B2, B3, B4, por llamarle de alguna manera. O sea, una nueva base en la que esta matriz sea diagonal. Y con esto, digamos, resolveremos el problema que teníamos ahí, que no queríamos que hubieran productos cruzados. ¿Vale? No queríamos esto. ¿Qué hay que hacer? Pues diagonalizar. Eso lo he explicado en el capítulo anterior. Si no lo has visto, retrocede al capítulo anterior y le echas un vistazo, porque ahí explico de arriba abajo el tema de la diagonalización. Así que ahora lo que voy a hacer es simplemente dar el resultado de la diagonalización. Y el resultado, veis que tengo aquí todos los cálculos, los tengo porque si no, entre que no escribo bien y tal, y así vamos más rápido. Vale, pues esto es el resultado de diagonalizar la matriz. ¿Qué matriz? Pues la matriz con la que estamos trabajando. Esta matriz. Le voy a poner esto un poquito más para arriba. Aquí está. Esta matriz. Diagonaliza en esta base. A ver, ¿qué es esto? Esto es un vector propio con valor propio 0. Esto es otro vector propio con valor propio, esto de aquí, que es 0,6 o bueno, no sé, algo así, ¿vale? Lo que sea. Esto es otro vector propio con su valor propio, que en este caso es 2, y esto es otro vector propio con su valor propio, este numerito de aquí. Bien. Estos vectores no están normalizados, es decir, que este señor su módulo no mide 1. Si lo representamos en un espacio de 4 dimensiones, que es un poco difícil, por no decir imposible, pero si pudiéramos irnos al mundo de 4 dimensiones y pusiéramos una regla, veríamos que este señor no mide 1. Entonces, una cosa que se suele hacer es como dado una base de vectores propios, si multiplicamos cada uno de estos por un número, lo que queramos, siguen siendo propios y sigue funcionando todo y sigue pasando lo que queremos, que esta matriz es diagonal y tal. Bueno, todo se queda igual. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar a este señor por un número, a este por otro número, a este por otro número y a este por un número, de forma que el módulo valga 1. ¿Es necesario hacer esto? No, pero es muy útil. Es muy útil, como ya veremos más adelante. Entonces, pues por ejemplo, os pongo un momentito un ejemplo de cómo normalizaría este y el resto se hace igual. Lo que haríamos con este vector, con este, para normalizar, es calculamos su módulo. Este le he llamado, perdón, que no, vamos a ver, le he llamado B1. Entonces, el módulo
es básicamente el teorema de Pitágoras, pero en 4 dimensiones. 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, porque aquí está lleno de unos todo el rato. Esto da raíz de 4 igual a 2. Muy bien, esto es lo que mide el módulo de este señor. Entonces, normalizar significa que el vector B1 pasa a ser el mismo, lo que tenía antes, o sea, este señor, pero multiplicado por un medio. De esta forma, como esto tendrá módulo 2, cuando hagamos el módulo va a dar 2, que dividido entre este 2 dará 1. O sea que con esto conseguimos que el módulo sea 1. Y la misma operación se hace con este y con este. Y siguen siendo propios y el valor propio se sigue quedando igual y ya está. Es solo por comodidad para el futuro. Muy bien. Muy bien. Entonces, siguiente cosa. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Exacto. Voy a empezar a hacer aquí un hueco. Vale, vamos a la siguiente cosa. ¿Esto qué es? Esto es importante. Vamos a ver. O sea, ¿de dónde he sacado esto? A ver, pues insisto, es la misma idea que el vídeo anterior, pero un pelín más complicado porque hay más variables, pero el concepto es exactamente igual que el del vídeo pasado. A ver, si yo tengo una nueva base, la base B, por lo tanto, directamente ya le voy a llamar B, de vectores que en este caso son propios, porque diagonalizan la matriz. Vale, pues tengo una base y quiero expresar cualquier vector en esa base, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por un número, cada uno de esos vectores. Por lo tanto será B1 multiplicado por un número. Pero ¿cómo llamo ese número? Pues como tradicionalmente le estoy llamando últimamente a las componentes de un vector en la nueva base. Q1. Luego multiplico el vector 2 por otro número, Q2. Y lo mismo con los otros vectores. Esto es la expresión general de un vector expresado en la base nueva, en la base propia, y estas cosas de aquí, estos números, pues son las componentes del vector en la nueva base. Muy bien. Pero esto no queremos que dé cualquier vector, queremos que dé este. Y de forma simbólica, le puedo llamar el vector x, que es el compuesto por x1, x2, x3, x4. Recordad que x1, x2, x3 y x4 son las desviaciones con respecto a su posición de equilibrio de los átomos. Vale, pues entonces lo que estamos haciendo con esta ecuación es decir que las desviaciones de los átomos las vamos a expresar de esta otra manera, en función de unos nuevos vectores que son los vectores propios. ¿Quiere decir que esto va a cambiar las posiciones relativas o va a hacer algo? No. Simplemente significa expresar exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde una nueva base. ¿Vale? Esto, insisto, si no queda claro, se puede mirar en el vídeo anterior. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando uno sustituye lo que vale B1, lo que vale B2, B3 y B4, que es lo que hemos hecho antes, pues resulta que cuando se arregla todo esto y se multiplica, pues da esto de aquí. Así de fácil. O sea, no tiene más misterio. Muy bien. Entonces, bueno, casi que me puedo ir aquí, ¿no? En vez de bajarlo, me voy aquí. Así, ahora. No sé por qué he vuelto a copiar esto de la nueva base otra vez, pero es más de lo mismo. Vale, y ahora viene la otra cosa importante. Vamos a ver, que es esto de aquí. Perdonadme, que
Voy a hacer así. Ahí está, esto. Este cacharro. Vamos a ver qué significa este cacharro. Vale. A ver, esto, aunque tenga una... Perdón, se me ha movido esto. Sí. Esto de aquí, aunque tenga una forma un poco rara, esto no deja de ser lo que acabo de decir, el vector X. Si os fijáis bien, esto es el vector X. ¿Y esto qué es? Es el vector X traspuesto. La T esta significa traspuesto. Traspuesto significa que si un vector es una columna, traspuesto quiere decir que se transforma en una fila. Pero son los mismos números y aquí no ha pasado nada raro. Y esto es la matriz original del problema. Por tanto, ¿qué es esto en realidad? Pues es justamente lo que habíamos dicho al principio. Esto, justamente. Lo que pasa que ahora este vector, el vector X, lo vamos a expresar en función de las Q, de las nuevas variables, las nuevas componentes en la base propia. Por eso aquí aparece las Q. ¿Dónde está la magia? Pues la magia es que cuando uno hace toda esta operación, al final da lo que ya sabíamos que iba a dar. O sea que esto no es necesario hacerlo, solo lo he hecho por comprobación. Porque lo que da es lo que ya sabíamos, que es esto. A ver si me deja. Aquí. Esto es lo que va a dar. Vale, igual alguien se puede preguntar por qué da un número y no un vector. Bueno, pues porque cuando se tiene una matriz por un vector y luego un vector traspuesto, esto siempre va a dar un número. Por eso que esto tiene pinta de número y no de vector, ni de matriz ni de nada. Vale. ¿Por qué sabíamos que esto es lo que iba a dar? Bueno, lo sabíamos porque, primero, bueno, aquí no lo tengo agrupado. Vale. Bueno, lo primero es que, si os fijáis, aparecen cosas al cuadrado, pero no aparecen cosas mezcladas, no aparecen productos cruzados como por ejemplo Q2 por Q3 o cosas de estas, no aparece. Por lo tanto, la matriz expresada en las nuevas variables es diagonal, tal como queríamos. Esto es la magia, ¿no? Y luego ya sabíamos lo que iba a dar porque resulta que los números, por ejemplo, este de aquí, el Q4, este 2, ¿qué pinta este 2? ¿Sabíamos que iba a haber un 2 aquí? Sí que lo sabíamos. Lo sabíamos por esto. Aquí. Porque cuando hemos encontrado los vectores propios, resulta que uno de los valores propios es este de aquí. Es decir, que tenemos ya que el 2 es uno de los valores propios. Por eso sabíamos que iba a dar eso. Eso es lo maravilloso, que diagonalizando y encontrando encontrando los valores propios podríamos tirar millas. Si solo nos interesara, si no nos interesaran los detalles concretos de los modos, de cómo vibra, sino solo las frecuencias o las energías elásticas, pues solo habría que fijarse en los valores propios estos. Muy bien. Así que misión cumplida. Ahora ya tenemos esto representado de esta manera y entonces cuando sustituimos todo en el lagrangiano original, nos queda que el lagrangiano, el original, consta de 4 trozos separados. O sea, hemos conseguido separarlo en 4 trozos. Entonces los he puesto ordenados y les he llamado L1, L2, L3 y L4 simplemente para que quede constancia que el trozo este solo tiene cosas que tengan que ver con la nueva variable 1, esta solo con la nueva variable Q2, bueno, Q2 o Q punto de 2. Esta solo tiene de 3, esta solo tiene de 4. O sea que conseguimos, digamos, volver a separar los osciladores en otros osciladores. Entonces, ¿esto cómo se comporta? Este señor se comporta como una masa libre, como una partícula libre, porque no tiene aquí potencial, se ha ido.
Entonces esto era lo que dijimos el otro día en el otro vídeo, que era, digamos, describe el movimiento de la molécula o el grupo de 4 partículas que están enganchadas, como si se estuvieran moviendo a una cierta velocidad por el espacio. Vale, eso normalmente no suele interesar. Lo que suele interesar es cómo vibra o la energía interna, digamos, de los osciladores, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí sale, ¿no? Luego, este señor, el L2, si miramos aquí, por ejemplo, en todo esto, ¿qué vemos? Vemos que podemos interpretarlo como que tiene una cierta masa m y tiene, acompañando a x cuadrado, perdón, a q cuadrado, tiene esto de aquí. Entonces, esto, ¿cómo se debe interpretar? Se debe interpretar como si tuviera la forma de una cierta k dividido entre 2. Esa k es la nueva k. La k, porque claro, nosotros podemos separar los osciladores, pero no podemos tampoco imponer con qué frecuencia van a vibrar o qué constante efectiva van a tener, ¿no? Esto sale solo. O sea, no podemos elegirlo. Entonces, lo único que podemos hacer es interpretarlo, ¿no? Y interpretamos que k por 2 menos raíz de 2, esto es la nueva k. Y recordando que k es igual, recordando que, he hecho esto a un lado, sí, recordando que las omegas en general son raíz de k partido m en un oscilador, y recordando también que debemos llamarle este como omega 0, que es la frecuencia natural del muelle, y le llamamos omega 0 porque ahora van a aparecer omegas que no son justamente la omega 0, sino cosas diferentes, o sea, proporcionales a esta, pero no exactamente iguales a esta. Esta es, digamos, la referencia, que es cómo oscilarían los muelles si no estuvieran, perdón, cómo oscilarían las partículas si no estuvieran enganchadas a muelles. Vale. Bueno, pues aquí lo mismo. Entonces ahora lo que ocurrirá es que esto se va a comportar, esta cosa se va a comportar como un oscilador que tiene una frecuencia de K2 partido M. M porque aquí hay una M, la masa se queda igual. Vale, esto ha pasado porque bueno, no es igual, porque queda igual. Entonces, claro, si sustituimos lo que vale la K, pues vemos que da esto. Y si lo hacemos con L3 y también lo hacemos con L4, pues vemos que estas son las frecuencias con las que va a oscilar los nuevos osciladores globales, para entendernos. O sea, los modos de vibración globales o en conjunto de las partículas estas, ¿no? Entonces, esta primera significa que nadie va a vibrar, es aquello que he dicho que se interpreta como que las 4 pelotas están ahí quietas sin vibrar y que se mueven por el espacio. Esto normalmente no suele interesar. Y estas 3 son las frecuencias con las que van a bailar, digamos, todas estas partículas al unísono. Van a oscilar a esta frecuencia angular. Bueno, perdón, a esta o a esta. O a las 3, o combinaciones de las 3. Todo es posible. Pero esas son las posibles frecuencias con las que puede oscilar el conjunto de partículas y no otras. Esta solo. Y lo bueno es que son independientes la una de la otra. Eso es la hostia. Vale. Y claro, si sabemos esto, automáticamente resolvemos ya las ecuaciones del movimiento en la nueva base. ¿Por qué pongo yo esto directamente? Porque ya sabemos, como hemos visto y lo hemos resuelto, un oscilador armónico. ¿Dónde está ese oscilador? Aquí, por ejemplo el 4. Un oscilador armónico que tenga, digamos, esta forma, pues sabemos perfectamente que esto proviene o que tiene la solución que hemos encontrado, creo que fue en el vídeo 2, creo que fue, o en el vídeo 3, ahora no me acuerdo. Partimos de aquí y sacamos precisamente estas cosas.
Así que por eso lo pongo aquí directo y ya está. Lo que sí que es verdad es que en ese vídeo yo puse que esto era Q igual a una cierta constante por coseno de omega t más otra constante por seno de omega t. Sin embargo, ahora no he puesto esto, sino que he puesto una cosa así. Bueno, ¿cuántas constantes hay aquí? Pues A y B, 2, ¿no? ¿Cuántas constantes hay aquí? Pues esta, phi2 y A2. Entonces, es equivalente, en el sentido de que podemos expresar la solución, de hecho, en varias maneras. Pues, si nos interesa, lo podemos hacer como partiendo con cosenos y senos, o lo podemos hacer con lo que se llama con una fase inicial, ¿no? Creedme que los que habéis hecho osciladores y tal, ya sabéis que esto es equivalente, ¿no? Lo he puesto así por hacerlo más fácil. Vale, pues ya casi lo tenemos. Bueno, si esto ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a poner aquí para acordarnos de cómo expresamos la solución final. La solución final será el cómo se va a mover cada una de las partículas va a ser debido a 4 posibilidades. O esta posibilidad, esta de aquí y la otra que está por ahí escondida que no me cabe, o esta. Entonces, supongamos que las constantes estas de aquí, las de A2, A3 y A4, imaginemos por un momento que fueran 0. Puedo elegirlo, porque son las constantes que uno determina con las condiciones iniciales. Luego yo puedo decirle a un muelle que se mueva inicialmente como yo quiera. Por lo tanto, puedo elegir que esto sea 0. Si esto fuera así, entonces las ecuaciones del movimiento serían simplemente esto de aquí. O sea que se movería en línea recta, a velocidad constante y se acabó, no hay problema. Recuerdo que B1 era el vector 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Por lo tanto, al multiplicar A más BT por 1, 1, 1, pues sale pues 4 veces la misma cosa aquí. O sea, el A más BT, A más BT, A más BT aquí. Lo que quiere decir es que en la partícula 1 se va a ir a velocidad constante, esta también, y las 4 van a ir a la misma velocidad constante. O sea, esto no vibra. Bien. La siguiente posibilidad es que todo esto sea 0, o sea, la A y la B en mayúscula sean 0, y que la A3 y la A4, que está por ahí, también sea 0, y que solo sea diferente de 0 este trasto, porque por ejemplo A2 pues no fuera 0, fuera 3 o 4 o lo que queramos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando imponemos que inicialmente A2 sea diferente de 0 y por tanto sobreviva esto, ¿cómo se van a mover los muelles? Bueno, lo que sabemos seguro es que a nivel de tiempo, el tiempo solo está aquí, no está en B2. B2 es un vector que ahora no me acuerdo cuál será, pero a lo mejor, yo sé, lo tengo ahí apuntado, yo lo he enseñado antes, o sea, si retrocedéis el vídeo lo podéis ver, pero bueno, me lo invento, no sé, a lo mejor será 1, raíz de 2, no sé qué, menos 1 y no sé cuánto. Me lo acabo de inventar, ¿eh? O sea, B2 es un vector constante de unos cuantos números. Por lo tanto, el tiempo no está en este vector. Tampoco está el tiempo en esto porque es una constante. O sea, el tiempo solo está aquí. Y el factor en donde está el tiempo es un coseno. Por lo tanto, esto es una cosa que oscila. ¿Y a qué velocidad angular, o qué frecuencia angular oscila? Pues a omega 2. Bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como esto está multiplicando a cada uno de estos términos, porque esto es lo que es B2, quiere decir que tanto la partícula 1 como la partícula 2, como la partícula 3, como la 4 van a oscilar a la misma frecuencia, al mismo son, para entendernos. Y lo único que va a pasar es que estos números que hay aquí van a hacer que sus amplitudes sean mayores
o menores, y va a cambiar un poco, digamos, la forma en la que vibra. Por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, si B2 fuera 1, 2, 2, 1, por decir algo, bueno, que tampoco puede ser porque están normalizados, ¿eh? Pero bueno, eso lo voy a poner un ejemplo. De hecho, podéis rebobinar el vídeo y ver los números que son, ¿no? Pero por ejemplo, si fuera B2 igual a esto, ¿qué quiere decir? Que la partícula 1 estaría oscilando así, con una amplitud de 1. Pero esta partícula estaría oscilando el doble. Esta también el doble, pero igual, o sea, estas dos oscilarían con la misma amplitud y esta igual que la primera. Y entonces pues os tenéis que imaginar eso, un baile, todos bailando así, ¿no? Con esa misma velocidad, pero unos más que otros, dados por estos números de aquí. Esto es lo que significa, o lo que se llama, un modo normal. Un modo normal de vibración. Todos bailando a la misma frecuencia, pero con diferentes amplitudes dependiendo de en qué sitio estén. Si estás en la posición 1, la 2 o de qué partícula seas, ¿no? Y entonces, bueno, dicho esto, ya digamos lo mismo vale para esto y lo mismo vale para esto, solo que esta es una frecuencia distinta que esta y esta también es una frecuencia distinta. Y en general siempre aparece la frecuencia 0, porque aquí nadie vibra, una frecuencia como fundamental, y luego van apareciendo frecuencias cada vez más altas hasta que hay un tope. Entonces, aquí como hay 4 partículas aparecen 3, bueno, como hay 4 partículas y por tanto 3 muelles, es por eso que aparecen 3 frecuencias diferentes. El número de muelles determina las posibles frecuencias. Esto en cuanto a este tipo de trastos. Luego cuando hagamos otras historias habrá que ir con un poquito más de cuidado con esto que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, lo que hacen los físicos es que cuando tienen un sistema que vibra y oscila y tal, pues lo que hacen simplemente es hacer preguntarse qué frecuencias normales tienen este sistema, porque saben que cuando las encuentren pueden pensar que el cómo se va a mover esas partículas en global siempre será una superposición de las posibles frecuencias que tienen. Y entonces esto es extremadamente útil. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Bueno, y no he querido dejar de poner aquí la expresión de la acción clásica. Aquello que nos costó una hora o no sé cuánto para calcular la del oscilador armónico, que estuvimos un buen rato, pues es una buena noticia porque ese trabajo que hicimos ahora nos va a ir fantásticamente bien. Porque solo tenemos que decir, interpretar esta cosa como, esto es una partícula libre y se transforma en esta y ya está. Pero las tres cosas que están vibrando, que son osciladores, podemos utilizar perfectamente las fórmulas para la acción clásica de cada uno de ellos. Y no sé si os acordaréis de la fórmula, pero lo que dedujimos básicamente era, aquí lo único que cambia con respecto al vídeo del otro día es que esto de aquí es lo que nosotros habíamos llamado omega el otro día, pues ahora omega pues será, pues si estamos con el modo normal 2, pues será la frecuencia 2, digamos, ¿no? Y por eso esta misma frecuencia aparece aquí. Es prácticamente y aquí, ¿no? Exacto, y aquí también. Prácticamente el mínimo cambio, ¿no? Y luego el otro cambio también súper lógico y normal es que si antes teníamos XA y XB, pues ahora tenemos la Q, porque la Q es la nueva coordenada, ¿no? Y aquí pongo un 2 porque estamos refiriéndonos al modo 2. Si estamos... ¡Ay! Vale, acabo de ver un pequeño fallo, esto por las prisas, que aquí hay un 3 y aquí debería haber un 3 porque estamos refiriéndonos a la coordenada 3. Y aquí hay un 4 y tenía que aparecer aquí un 4. Bueno, esto como he hecho un copy paste rápido se me ha olvidado cambiarlo. Pero bueno, supongo que ya se entiende.
Así que si cogemos, bueno, y decir también esto, que esto es lo que habíamos hecho de la partícula libre, pero cambiando las x por las q, porque ahora son las q las nuevas variables. Y todos estos bichos se suman y tenemos la acción clásica. Recordemos ya por último, antes de plegar ya de este vídeo, que el número este, la acción clásica, si por ejemplo imaginemos que da 2 o 3 o un número, el que sea, pues quiere decir que la manera en cómo se va a mover esta gente, digamos, siempre dará la acción 3, por ejemplo, y que cualquier otra manera que no sea la dada por Newton dará un número mayor que este. O sea, la acción para un camino, no sé, aquí pongo X, pero voy a poner una Q ahora, las Qs, bueno, da igual, ya me entendéis. La acción para cualquier camino que no sea el de Newton será mayor que, bueno, quito este 3, ya se entiende que esto va a dar un número, será mayor que la acción clásica que está aquí calculado. Y esto, que parece una tontería en Newton, será crucial porque, insisto de nuevo, que en mecánica cuántica esta expresión sale de casualidad, pero sale cuando uno está con el tema de las probabilidades y de las reglas del juego en mecánica cuántica, sale, y así que hemos hecho un cálculo maravilloso para si, por lo que sea, lo necesitamos más adelante cuando estemos haciendo cuántica. Pues eso es todo. Muchas gracias por atender. Hasta el próximo vídeo.